Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver qué relación tiene la fórmula mínima, la fórmula molecular, con de la composición porcentual. En los cursos que ustedes han llevado de química, ustedes han aprendido que una fórmula química expresa la composición de las moléculas y los compuestos iónicos por medio de los símbolos químicos. Es decir, cuando nosotros vemos una fórmula, por ejemplo el ácido clorhídrico, nos dice cuáles son las moléculas que tiene esa fórmula. En este caso es el hidrógeno y el cloro. Quiere decir que está compuesto de hidrógeno y cloro la fórmula del ácido clorhídrico. Entonces, en esa fórmula podemos tener una fórmula mínima o una fórmula molecular. ¿Qué es una fórmula mínima? Una fórmula mínima en química se conoce también como fórmula empírica o fórmula mínima. Y es una expresión o es una forma por lo cual se representa la proporción más simple o más pequeña en la que están presentes los átomos que forman un compuesto químico. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que vimos, el cálculo de la composición porcentual del dióxido de carbono, bueno, la fórmula mínima se va a referir a CO2. Entonces, esa es la forma mínima de esa fórmula. O sea, es la forma más pequeñita en que se puede expresar. Ahora, la fórmula molecular es todo lo contrario. Va a indicar la cantidad exacta de átomos de cada elemento en que está presente en la unidad más pequeña de una sustancia. Entonces, si indica la cantidad exacta de átomos que debe de tener esa fórmula, la fórmula molecular, entonces, en ocasiones, esa fórmula puede ser igual a la fórmula mínima. Puede coincidir. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula mínima del agua? Pues H2O. ¿Cuál es la fórmula molecular del agua? Pues H2O. No puede tener otras variantes. Son las mismas. Ahora, existen algunos pasos para determinar la fórmula mínima de un compuesto. Pero para esto tenemos ya que tener calculado la relación porcentual o la composición porcentual de ese compuesto. O sea, lo que hicimos en el anterior video, calculamos qué cantidad de hidrógeno hay, qué cantidad de oxígeno hay. Qué cantidad de carbono había y qué cantidad de oxígeno había. Entonces, necesariamente debemos de tener eso para poder calcular la fórmula mínima. ¿Y qué es lo primero que se va a hacer? Lo primero que se va a hacer es dividir el porcentaje en peso de cada elemento entre su peso atómico. Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo, dividir los valores obtenidos entre el menor de ellos. Es decir, una vez que ya hayamos hecho el primero con cada elemento, de esos resultados vamos a elegir el resultado más pequeño y lo vamos a dividir entre todos los que nosotros encontramos. Y como número 3,
Si obtenemos una fracción, vamos a tener que multiplicar los valores fraccionados por un mínimo común múltiplo. Esto es si es necesario. Por lo regular, los resultados son valores enteros. ¿Sale? Ok. Referente a eso, tenemos un ejemplo. Dice, determina la fórmula mínima de un compuesto cuya composición es 43.65% de fósforo y 56.36% de oxígeno. Eso es lo que ellos ya calcularon, lo que nosotros hicimos en el anterior video. Es decir, ya nos dieron el resultado, que esta es la cantidad de la composición porcentual que tiene la fórmula que vamos a buscar. Ahora, vamos a buscar cuáles son los pesos atómicos del elemento fósforo. Para este caso es 31. Para el oxígeno ustedes ya saben que es 16. El paso número 1 me indica que debo de dividir el porcentaje del elemento entre la masa atómica. Es decir, el porcentaje del elemento es 43.65 para el fósforo entre la masa atómica del fósforo, que es 31. Si yo agarro y represento esto acá, 43.65% entre 31 me va a dar 1.4. Ahora lo voy a hacer para el oxígeno, 56.36% entre el peso atómico del oxígeno, que es 16, aquí me va a dar 3.5. Ahora, el paso número 2 dice que debo de dividir los valores que yo obtuve entre el menor de ellos. Obtuve dos valores, 1.4 y 3.5. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar y voy a dividir esos valores. El valor menor. ¿Cuál es el valor menor? 1.4. Lo voy a dividir entre ellos. Aquí hay un error. Este 431.4.65% no va acá. Aquí debe de ir 1.4 nada más. Entre 1.4 nos va a dar 1. Para el caso del oxígeno, 3.5. Entre 1.4, ¿por qué 1.4? Porque 1.4 es el resultado menor de estos. Y el paso 2 dice dividir los valores entre el menor de ellos. Este es el menor de ellos. Obviamente que si a mí en el fósforo me dio 1.4, lo voy a dividir acá entre el valor menor. ¿Cuál es? 1.4. Por eso 1.4 entre 1.4 me va a dar igual a 1. Ahora bien, tomo el valor del oxígeno, que es 3.5, entre el menor valor de estos dos, 1.4, me va a dar 2.5. Dice, estos resultados, dice el paso 3, si obtienes fracciones, multiplicar por el mínimo común múltiplo. O sea, redondear, pues, ¿no? Ahora, aquí tengo fracción, 2.5, aquí tengo 1.5. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Para que me puedan dar números enteros. Si yo multiplico 1 por 1, 1. Si yo lo multiplico por 2 por 1, 2.5 por 1 me va a dar 2.5, me sigue dando fracción. Si yo lo multiplico por 2, me va a dar aquí 2 por 1, 2. Y aquí si lo multiplico por 2 me va a dar 5. Ya me dio un número entero. Entonces el mínimo común múltiplo entre ellos, multiplicando estos dos valores por un mismo número para que me dé entero, es el 2.
Por eso el 2 por 1 es 2. Y el 2 por 2.5 es 5. Para en el caso del fósforo me da 2. Y para el caso del oxígeno me da 5. Entonces, ya tengo el valor del fósforo que es 2 y el valor del oxígeno que es 5. Entonces, agarro este elemento fósforo, lo escribo y el oxígeno también. Escribo resultado PO. Y dice que para el fósforo va a tener 2 moléculas y para el oxígeno va a tener 5. Y esa es la fórmula mínima que se encuentra cuando utilizo estos porcentajes que me dieron. 43.65% y 56.36%. Si yo les digo, jóvenes, tomen esta fórmula de P2O5 y calcúlenme la composición porcentual de esta fórmula, les tiene que dar estos porcentajes. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros nos dan un porcentaje, hallamos qué fórmula es. Y cuando nosotros nos dan una fórmula, hallamos qué porcentaje tiene. Entonces, la composición porcentual, voy a hallar porcentaje. Y la fórmula mínima, me van a dar el porcentaje y yo voy a hallar la fórmula. ¿Sale? Ahora bien, en ocasiones aquí no les va a dar números fraccionarios, les va a dar número entero. Hagan de cuenta de que aquí es un 2, no es 2.5, es un 2. Entonces, la fórmula que se está hallando va a ser P1 y O2. Es decir, va a decir P, como el 1 no se escribe, no va a tener nada, O va a tener 2. Si me diera 2 acá, se anotan los valores que se hallan acá cuando dividimos entre el menor, son los subíndices que se anotan debajo de la fórmula. ¿Sale? Cualquier duda, cualquier aclaración, háganmelo saber. El próximo video va a ser cómo determinar fórmula molecular. Saludos.